Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, eh, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa, tenemos para desarrollar hoy el tema 9, que es una de las modalidades de los actos jurídicos. Como ya vimos la condición, el plazo, y ahora nos queda desarrollar el cargo, ¿verdad? El cargo, como dijimos, es una modalidad de los actos jurídicos eh, por el cual se impone una obligación accesoria al adquirente de un derecho, cuyo incumplimiento de ese cargo por parte del adquirente no afecta los derechos ya adquiridos o la eficacia de los derechos, salvo que se haya impuesto ese cargo como condición. Bueno, entonces, en un acto jurídico se establece como una cláusula accesoria el cargo, que consiste en que el beneficiario, de, antes de entrar en esta disyuntiva, le puedo decir que generalmente el cargo se da, o casi siempre, para no decir siempre, en eh, en casos de liberalidades jurídicas. ¿Qué significa eso? De que son actos a título gratuito, como la donación, el legado y pues un anticipo de herencia también, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a suponer que exista una donación, se le dona un inmueble yo le dono un inmueble a una persona. Y en una de las cláusulas de esa donación establezco como cargo que el beneficiario tenga que construir una iglesia. Le dono 50 hectáreas en la ciudad de Santa Rita, pero establezco como cargo que el mismo debe, dentro del plazo de 2 años, construir una iglesia dentro de la propiedad para que sea de uso de la comunidad. O construir una plaza en ese lugar para que sea de uso de la comunidad. Bueno, ¿qué pasa? O sea, yo ya le doné el inmueble, queda perfeccionado esa donación. ¿Y se establece que en 2 años tenía que construir esa iglesia y no lo hice? ¿Se pierde o no se pierde el derecho? No, no se pierde el derecho. Cuando se trata de cargo, porque no estamos hablando de condición, cuando se trata de cargo, uno ya adquiere el derecho. Yo no voy a perder más el inmueble que se me donó por no cumplir con el cargo. Lo que puede ocurrir es que el que me otorgó esa donación o sus herederos me obliguen judicialmente a que yo cumpla esa prestación prometida, ese cargo que tenía en el acto jurídico o prometido en el acto jurídico. Entonces, en principio, por ser una obligación accesoria al cargo, no afecta el derecho del adquirente y el beneficiario o las personas a quienes beneficiaría eso o el otorgante o el que impuso el cargo puede demandar su cumplimiento, pero ya no puede retirarle, por ejemplo, la cosa que se le dio, que se le donó, salvo que se haya impuesto como condición, dice, que sea condicionante, que vamos a ir viendo un poco más adelante a qué se refiere eso. Bueno, afinidad y diferencia con la condición, dice, en nuestro Código Civil nos pide el programa. Bueno, la condición, como ya vimos,
impide el nacimiento inmediato del derecho si es suspensiva, ¿verdad? Porque se tiene que esperar el acontecimiento futuro incierto que se dé para que nazca el derecho. Sin embargo, el cargo no impide el nacimiento del derecho, nace automáticamente. O sea, me donó un inmueble una persona, entonces automáticamente yo adquirí ya ese derecho. Dentro de esa donación existe un cargo que tengo que cumplir, pero esa es otra cuestión. Si no lo cumplo, no pierdo yo el derecho. Eh, lo único que va a ocurrir es que se me puede exigir judicialmente al cumplimiento de ese cargo, pero ya no sacarme el inmueble. Otra de las diferencias es que los efectos del acto jurídico en la condición se suspenden, ya sea suspensiva o resolutorias, hasta tanto ocurra el, el acontecimiento futuro incierto programado como condición o como condición suspensiva o resolutoria, queda pendiente o, ¿cómo se llama? Se suspenden la eficacia del acto jurídico. Sin embargo, en el cargo los efectos no se suspenden, se adquieren directamente, como ya lo mencioné anteriormente. Directamente yo soy propietario del inmueble que se me donó o que se me dio como legado en una sucesión, o que se me dio como anticipo de herencia. En la condición sus efectos se operan de pleno derecho. ¿Se acuerdan en el ejemplo del reloj de oro? Si culminaban la carrera, nacía el derecho automáticamente para exigir el cumplimiento. Se operaba de pleno derecho, no necesitaba ninguna decisión o pronunciamiento de alguna autoridad. Sin embargo, para que el beneficiario de un cargo pierda el derecho, o sea, lo recibido, debe necesariamente existir una sentencia judicial que así lo declare. Entonces la condición se opera de pleno derecho una vez cumplido la condición resolutoria o suspensiva, pero en el cargo sea de la perdón, en el cargo, para que se pierda el derecho, necesariamente se requiere la sentencia de un juez que así lo declare. El Código Civil establece que puede también, o sea, regula la posibilidad de que pueda imponerse en el cargo como condicionante, como una condición. O sea, ofrezco, o sea, le doy como legado un inmueble a Juan Pérez de 50 hectáreas en Santa Rita con la condición de que construya en el lugar una iglesia. Una cosa es establecer como cargo la construcción de una iglesia y otra cosa es establecer como condicionante, ¿verdad? Es un cargo, pero como condicionante de la existencia de ese acto jurídico. Te entrego un inmueble de 40, 50 hectáreas con la condición de que construya una iglesia en ese lugar para la utilización de la población de la zona o lo que sea, ¿verdad? Bueno, si no se establece claramente que el cumplimiento del cargo debe ser condicionante, o sea, que está establecido como condición del cumplimiento del cargo, su validez,
entonces el cargo va a ser puro y simple. O sea, no hay condición. Tiene que ser claro, expresarse claramente en el acto jurídico que se está, ¿cómo es que se llama? Se está condicionando la entrega de ese inmueble con la construcción de esa iglesia. No es un simple cargo, sino se establece claramente, expresamente, y no debe existir duda de que se trata de una condición. Porque si existe duda, si esto es una condición o no es, entonces se está porque sea un cargo puro y simple, sin condicionamientos. El siguiente punto dice cargos que traen aparejada la resolución del derecho. Hay tres tipos de cargos que realizados o no cumplidos, perdón, o dándose ciertas circunstancias, pueden traer aparejada la resolución del derecho, o sea, dejar sin efecto lo que yo he recibido en forma gratuita. Y ellos son, en primer caso, el artículo 1233 del Código Civil, para el caso de las donaciones, en donde establece ese artículo 1233 que el donante puede revocar la donación por incumplimiento o cuando fuere constituido en mora del cargo impuesto en ella. Artículo 1233. El segundo caso, cuando el incumplimiento produce la pérdida del derecho cuando el cargo ha sido impuesto como condicionante, es lo que les mencioné precedentemente. Ahora, cuando se establece en la misma cláusula que eso es una condición para que el derecho siga vigente. Pero para eso el cargo tiene que ser, la condición tiene que ser clara. No debe dar lugar a dudas. En el escrito, en la cláusula, tiene que establecerse categóricamente, ¿verdad? Claramente de que se está tratando de un cargo condicional. Porque si no hay o no está ello establecido en forma clara, o hay dudas de la forma, de si es condicionante o no, entonces la ley dice de que el cargo será puro y simple, sin condición. Bueno, esto van a encontrar cuando el cargo ha sido impuesto como elemento condicionante en los artículos 328 y 329 del Código Civil. El tercer caso, cuando los cargos impuestos son obligaciones eminentemente personalísimas, intuite persona cuando se dice, ¿verdad? Y se produce el fallecimiento antes del cumplimiento del cargo. Bueno, a mí me donaron 50 hectáreas en la ciudad de Santa Rita con el cargo de que yo construya con el cargo de que yo escriba 5 libros y lo done a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este. Ese es el cargo, ¿verdad? Me donan un inmueble de 50 hectáreas y como condición yo tengo que escribir 5 libros y donarles todo a... Vamos a poner un libro nomás para no exagerar, ¿verdad? Un libro y donar a la Universidad Nacional del Este esa obra literaria y todos los beneficios que se logren de él, todos los derechos sobre ese libro. Bueno, yo recibo la cosa, ¿verdad?, del inmueble y empiezo a escribir, a escribir el libro. Pero antes de culminarlo, se produce mi fallecimiento. Me muero, ¿verdad? Y no puedo cumplir ese cargo.
Ni mis herederos pueden cumplir ese cargo. ¿Por qué? Porque esa es una obligación personalísima. Lo mismo que pintar un cuadro, ¿verdad? No es igual que una obra de arte de Guyari que una obra de arte hecha por Aníbal Duarte. Y a quien se le impuso el cargo fue a Guyari, ¿verdad? La obra de Guyari puede ser mejor o peor que la obra que yo lo haga, pero lo que se impuso como cargo es que Guyari haga la obra de arte. Y en este caso que yo le di, se me impuso a mí un cargo de escribir un libro a beneficio de la Universidad Nacional del Este. Y yo no logré cumplir ese cargo. Yo, vamos a suponer, yo tengo un hijo abogado, tengo un hermano abogado, tengo un padre abogado, que también escriben libros y ellos quieren cumplir con el cargo que se me impuso a mí después y que yo no llegué a hacerlo para quedarse obviamente con el inmueble. No se puede, porque eso son obligaciones personalísimas. Nadie va a escribir un libro como yo escribo. Puede que hagan mejor, mucho mejor que yo, o puede que haga de una forma inferior, ¿verdad? Peor, que no tenga la calidad del libro que yo, la calidad que yo voy a hacer al escribir un libro de acuerdo a mis conocimientos. Entonces eso es indelegable, porque es intuite persona, personalísimo, ¿verdad? En ese caso, si no se cumplió, yo no llegué a terminar el libro, o no llegué a empezar a hacerlo, no llegué a terminar, y se produjo mi fallecimiento, el cargo queda resuelto, sin efectos. Se le tiene que devolver el inmueble a quien me ha otorgado en forma gratuita. ¿Ya está? Bueno, artículo 332 está esto de obligaciones eminentemente personales o personalísimas. Después tenemos cargo imposible, ilícito o inmoral. Efectos, dice. Si se me impone un cargo imposible, ilícito o inmoral, el acto jurídico resulta inaplicable, sin privado de toda eficacia jurídica. No sirve. No sirve el cargo. No es que, bueno, a mí me impusieron, ¿qué ejemplo les puedo dar? Bueno, te dono gratuitamente o te entrego gratuitamente una propiedad a cambio de que le asesines a mi vecino. Exagerando un poco con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, el acto jurídico ya se dio, la transmisión del inmueble ya se hizo. Yo ya soy propietario de ese inmueble y queda pendiente el cumplimiento del cargo. Pero el cargo, como es ilícito, no tiene eficacia. Queda sin efecto esa cláusula accesoria. No queda sin efecto todo el acto jurídico y no voy a recibir yo el inmueble prometido. No, recibo el inmueble prometido y el cargo va a ser nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cargo ilícito. Igual si se impone como cargo cuestiones imposibles o inmorales. Los límites de la responsabilidad del beneficiario. Dice, ¿hasta dónde yo soy responsable para el cumplimiento del cargo económicamente? Bueno, vamos a poner, yendo en el mismo ejemplo de que me dona 50 hectáreas en Santa Rita, pero me impone como cargo construir en el lugar una escuela y una iglesia. Y me pone las características de cómo quiere que se haga. Bueno,
El inmueble, vamos como suposición nomás, ¿verdad? Está a $1,000 la hectárea y 50 hectáreas sería 50,000 el valor del inmueble, ¿verdad? Bueno, ese es el beneficio que yo voy a tener, ¿verdad? Pero una vez que yo pido ¿cómo es que se llama? El presupuesto para la construcción de esa iglesia y de esa escuela conforme a las determinaciones especificadas o las especificaciones establecidas en el mismo cargo, me sale que me va a costar eso eh, $80,000, de la forma en que quiere el que otorgó el cargo. Yo no estoy obligado a hacerlo de esa forma. Si yo quiero quedarme con la cosa, con el inmueble que se me donó, hasta $50,000 yo puedo gastar en la iglesia y la escuela. Por más que ocupe una franja, un espacio pequeño de la propiedad, ese es el monto, ese es el límite. Ahora, no puede ir más allá del valor de lo que uno está recibiendo. Yo recibo $50,000, por ejemplo, y el cargo me va a costar $100,000, el doble de lo que yo, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, puedo cumplir el límite en que me pueden obligar. Yo puedo no decir, no, esto es muy caro, y no me pueden obligar a hacer. Si me den banda para el cumplimiento, yo voy a alegar de que eso excede el valor de la cosa y que máximo puedo hacer la construcción de lo que se me solicita por un valor menor, que sea igual o menor a lo que yo he recibido. O sea, yo voy a mandar construir por $50,000 o inclusive menos, ¿verdad? Pero no puede exceder el valor de la cosa recibida con el cargo, con el valor del cargo que va a tener, ¿verdad? Personas que pueden demandar su cumplimiento. ¿Quiénes pueden demandar el cumplimiento del cargo? Yo recibí la cosa y no cumplo, ¿verdad? Tenía que construir una iglesia en el inmueble y no lo hago. Por ser un cargo yo no pierdo el derecho de recibir la cosa, pero me pueden obligar a que cumpla. Me pueden obligar judicialmente a que yo cumpla, a que construya, mande construir una iglesia en ese lugar. ¿Y quiénes son esas personas que pueden demandar el cumplimiento del cargo? El beneficiado o sus herederos. Entonces, en este caso sería la comunidad. Si era tiene que ser la comunidad o la iglesia católica. Si es que es una iglesia católica, si es lo que se estableció para la construcción del cargo en el lugar, ¿verdad? O vamos a suponer de que el cargo era la construcción de una guardería para la municipalidad de Santa Rita. Dentro de esas 50 hectáreas yo tenía que construir, o sea, tengo la obligación como cargo de construir una guardería para la municipalidad de Santa Rita. Y no lo hago. Entonces la municipalidad de Santa Rita me puede demandar para que yo cumpla ese cargo. Me va a obligar a que yo construya, judicialmente, claro, ¿verdad? Me va a obligar a que yo construya esa guardería municipal. ¿Ahí está? Bueno, esta unidad es bien corta. Con esto terminamos y ya enseguida le paso el video de la unidad 10 para ir avanzando un poco. Hasta luego.